¿Cómo están? Mi nombre es César Morlán y este video es algo que yo considero que es uno de los videos más especiales que me ha tocado hacer, porque en esta ocasión vamos a platicar sobre dos números muy importantes de lo que es el mecanismo cronontológico de Anáhuac, el mecanismo de conteo temporal, el calendario del antiguo México. Sabemos que el número 13 es muy conocido porque son las trecenas que corresponden a este periodo de 13 días dentro de lo que sería el Tonalpohualli, y el número 73 no es tan conocido, pero también es igual de importante. Entonces vamos a platicar sobre estos dos números, que es el 13 y el 73. ¿Por qué digo que son importantes? Porque son la base de donde emergen ciclos mayores, que son múltiplos de ellos. En este caso, por ejemplo, para lo que serían los números que son derivados del 13 o ciclos que son derivados de este número 13, es perfectamente visible que, por ejemplo, el número 260 no es otra cosa más que sería 20 por 13. Estaremos hablando que da el número 260. 273 es una trecena más, el 260 es el Tonalpohualli, 273 es el ciclo promedio de gestación humana, el número 819, tan conocido también allá en el área maya, que no es exclusiva solamente del área maya. Nos damos cuenta que también emerge de las trecenas, porque si dividimos 819 entre 13, nos vamos a dar cuenta de que son exactamente 63 periodos de lo que sería estas trecenas. Lo mismo el 871, que es el ciclo cuadrático de eclipses. 871 entre 13, estaríamos hablando de que son 67 veces 13. 67 trecenas es lo que pasa entre un eclipse de sol y un eclipse de luna, que son alternados. Este ciclo de alternancia de eclipses. Ahora bien, el número 73 genera otros dos ciclos que son igualmente básicos dentro de la cronometría nativa, que es el número 365, que corresponde a lo que sería la Tierra, al ciclo de la Tierra, y el número 584, que los astrónomos nativos, sacerdotes nativos del antiguo México, cerraron el ciclo del planeta Venus, o el ciclo aparente tal y como se ve desde la Tierra, en 584 días. 584 no es divisible entre 13, tampoco 365 es divisible entre 13, pero sí es divisible entre 73, porque si dividimos 365 entre 73 nos da un número cerrado de 5. Y lo mismo si dividimos 584 entre 73, también nos da un número cerrado de 8. Entonces 8 veces 73 nos da 584, el ciclo sinódico o aparente del planeta Venus, y 365 sería el ciclo de la Tierra. 73 por 5 serían 365. Ahora bien, esto es algo que ya es muy conocido. Lo que viene aquí de importante es cuando hacemos que estos números se multipliquen a sí mismos, y a sí mismo también le agreguemos la proporción áurea. Pongamos ahora en cuenta estos resultados que quiero mostrarles. ¿Qué significa que un número se multiplique por sí mismo? ¿Qué significa que el número 13 se multiplique por 13? No es un 13 por 2, es 13 veces 13. Y ese resultado le saquemos su proporción áurea y vamos a ver lo maravilloso que pueden encontrarse de estos números. Lo mismo vamos a hacer con el número 73. ¿Qué significa que el 73 se multiplique por sí mismo? Y ese resultado lo multipliquemos por 1.618, que sería la proporción áurea. Vamos a hacer estos ejercicios para ver qué es lo que arroja. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar entonces 13 por 13 y multiplicarlo por phi, que en este caso es de 1.618. Nos damos cuenta que arroja la cantidad de 273.442. Si recuerdan, este 273 es justamente el ciclo de gestación humana. Y a mí es cuando yo empiezo a entender por qué es que estos números fueron tan importantes para las culturas antiguas, porque de alguna manera representan esa humanidad o humanizan los números, estos ciclos. Es como si fuera la gestación humana derivada del número 13, de ese número 13 tan importante, multiplicado por sí mismo y además por la proporción áurea. 273.442, entonces sería
Si esto fueran días, pues sería más o menos 39 semanas. 39 semanas que son los días en que el bebé puede ya nacer. Nos dicen los sistemas de gestión de calidad, en este caso el ISO, que tiene ahí sus numerales y todas sus reglas, nos han mostrado que en México se considera que un bebé ha llegado a término, es decir, cuando ya está considerando un bebé completamente hecho, a los 260 días. Y el bebé entonces puede nacer después de esos 260, y hay estudios allá en Guatemala, en la Universidad de San Carlos, en que un estudio estadístico entre mujeres guatemaltecas en el que el bebé es más factible que nazca exactamente en el día número 273. Entonces el ciclo de gestación humana promedio estaría en función de phi y del número 13 multiplicado por sí mismo. Esto es algo que está para estudiarse, todavía para seguir investigando por qué es que estas propiedades del número 13 y de phi, es decir, como si nuestras gestaciones humanas estaría en función de esta propiedad que se encuentra en todo el espacio-tiempo. Ya hay muchos estudios o hay gente que propone que phi ya debe ser considerada como una propiedad del espacio-tiempo porque se encuentra por todos lados, tanto en lo macro como en lo micro, tanto en los átomos como entre las galaxias. Vemos que esta función phi o esta proporción está por todos lados en la naturaleza, entonces no tendría por qué tomarnos tan de sorpresa que nuestro propio gestación humana, nuestro propio ciclo de gestación humana esté en función también de phi, pero lo que sí sorprende es que es en base al número 13 multiplicado por sí mismo. Habría que hacer más estudio respecto a la filosofía del número. ¿Qué significa que el 13 se multiplique por sí mismo? ¿Qué significa que un número se multiplique por sí mismo y además ese resultado se multiplique o saquemos su proporción áurea y se multiplique por phi? Ahora bien, otra curiosidad bastante interesante son estos dos números. ¿Por qué? Porque si nosotros tomáramos estos números como si fueran enteros y los dividiéramos entre ellos, el 442 entre el 273, este de aquí y este de acá, nos damos cuenta que al hacerlo nos arroja la cantidad de 1.619, que como ya vimos es un número muy cercano otra vez a la proporción áurea. Recordemos que la proporción áurea es un número irracional y cualquier número que tienda a 1.618 se tendrá entonces en cuenta como si fuera una proporción áurea. 442 entre 273, entonces nos arroja exactamente 1.619.04, muy cercano a lo que sería phi, el valor actual de phi. Es bastante interesante entonces cómo estos números que emergen del número 13 pues no estén muy relacionados, como ya vemos, a la proporción áurea. Bueno, entonces ya que tenemos esta parte entendible como contexto, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el número 13 al cuadrado, pero ahora con los demás ciclos, el 260, 273, 819 y 871, vamos a multiplicarlos por sí mismos y además multiplicarlos por phi y vemos qué encontramos. Al hacer ese ejercicio nos encontramos algo bastante interesante. Este es el primero que hicimos. Si 13 al cuadrado por phi es igual a 273.42, entonces 260 al cuadrado por phi es igual a 400 veces el resultado anterior. Esto es bastante interesante porque esto es el Tonalpúwalli. El Tonalpúwalli al cuadrado por phi es igual a la gestación humana multiplicado por 400. ¿Y qué es 400? No es otra cosa más que multiplicar 20 por 20. El cuadrado de 20 es el número 400. Aquí vamos a darnos cuenta cómo estos ciclos tienen en factor común lo que sería el resultado de acá arriba, el resultado de la gestación humana en promedio. 273 al cuadrado por phi no es otra cosa más que la gestación humana multiplicado por un número entero, que es el número 441. El ciclo cuadrático de 819 multiplicado por sí mismo, también por phi, es el mismo resultado de un número entero, en este caso de 3.969, multiplicado otra vez por este resultado, que es el 13 al cuadrado por phi, como ya habíamos visto. El 871, que es el ciclo de alternancia de eclipses multiplicado por sí mismo al cuadrado,
Entonces también ese resultado lo multiplicamos por phi y nos da el número 4489 multiplicado por la gestación humana. Aquí lo interesante es cómo estos números, si nosotros hacemos esta resta, a mí fue muy revelador y muy interesante cómo a 4489, es decir, este número, le restamos este de acá, 3969. 3969 nos da la cantidad de 520. 520 no es otra cosa más que 2 veces el Tonalpohualli. Es bastante interesante entonces cómo de estas proporciones, pues están reflejadas en el mecanismo calendárico de Anáhuac, en el mecanismo cronontológico del Antiguo México, cómo todas esas cantidades se relacionan entre sí mismas respecto a lo que sería phi y respecto a lo que sería la gestación humana, como en este caso. Ok, bueno, pues aquí terminamos entonces todo lo que serían estos ciclos derivados del número 13. Pero ¿qué pasa ahora con el número 73, que es la segunda parte de este video? Si hacemos lo mismo, pero en este caso con el número 73, vamos a ver qué pasa si multiplicamos el número 73 por sí mismo y ese resultado lo multiplicamos por phi. Nos damos cuenta de lo siguiente. Esta operación son 5329 multiplicado en esta ocasión por un valor de 1.618.08219 para phi, nos arroja la cantidad de 8622.76. Cuando yo encontré este número no me dijo nada, pero por intuición y por algunas otras cosas que yo había hecho, lo dividí esta cantidad entre el ciclo sinódico lunar. Esta es una lunación, la cantidad de días que hay de una luna llena a una luna llena, o de una luna nueva a una luna nueva, que son 29.53 días, y al hacerlo me di cuenta de que esto nos arroja un número que ya redondeado nos da el número 292. ¿Y se acuerdan qué es ese 292? Claro, es la mitad del ciclo de Venus. Entonces tenemos aquí ya lo que sería relaciones de una luna, las lunaciones, en base a Venus, en base a phi y en base a este número 73 que se multiplica a sí mismo. La ecuación final sería esta. Si nosotros hacemos que 73 se multiplique a sí mismo y ese resultado le saquemos su proporción áurea, no es otra cosa más que el número 292 multiplicado por una lunación, u otra forma de decirlo, igual a 292 lunaciones. Aquí ya tenemos entonces estos números que al jugar un poco con ellos, al agregar un poco de despejes, y nos damos cuenta de lo siguiente. Si nosotros agregamos, esta es la ecuación primigenia, si nosotros agregamos un 2 aquí y un 2 acá, este 292 se convierte en 584 y aquí queda este 2. Y este 584 no es otra cosa más que Venus. Entonces, si nosotros multiplicamos el valor de Venus por la Luna, es decir, 584 por 29.53, esto lo podemos encontrar entonces en función del número 73 y de phi, porque lo que es 73 multiplicado por sí mismo y a la vez este resultado se multiplica por 2 veces phi es lo mismo que multiplicar Venus por la Luna, con un valor promedio de phi, como ya se los dije, de 1.618.08219. Esto es bastante interesante porque ya entonces tenemos números que de entrada a lo mejor no podrían relacionarse, como es Venus, como es la Luna y como son los cuadrados de estas cantidades o de estos dos números muy importantes que vimos al principio, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir con el estudio. Quiero mostrarles además algo que encontré bastante curioso, porque si multiplicamos este número 73 por sí mismo dos veces, o sea, 2 veces 73 al cuadrado, y el resultado lo dividimos entre el número 13, pues nos arroja también la cantidad de 819, pero .84, que es muy cercano al ciclo cuadrático del que hemos platicado tanto. Ahora bien, como vimos, el número 73 genera también al 365, al 292 y al 584. Bueno, vamos a ver entonces si elevamos al cuadrado estos tres números y vamos a ver lo siguiente, esto que nos está arrojando. Esta es nuestra ecuación primigenia con un valor de phi de esta cantidad, y aquí en este caso 365 días
de la Tierra multiplicados por sí mismo al cuadrado, y esa cantidad por phi no es otra cosa más que 7300 lunas. Y vemos cómo el 73 se vuelve a repetir aquí. 7300 lunaciones es lo mismo que multiplicar el ciclo de la Tierra al cuadrado por phi. Entonces aquí ya tenemos la Tierra, tenemos la Luna y tenemos phi. Vemos estas igualdades, cómo están relacionadas entre ellas. Ahora bien, para el ciclo sinódico de Venus, que es 584, multiplicado por sí mismo y el resultado multiplicarlo por phi, por sacar su proporción áurea, nos da exactamente 18.688 otra vez lunaciones. Todas estas cantidades están en función de la Luna. En función de entonces de la Tierra y Venus, podemos hacer que estén en función de la Luna y la proporción áurea. Lo que hice adelante, posteriormente, fue un ejercicio de sumar 584 más 365, que es Venus y Tierra, y sacar también lo que sería su cuadrado y multiplicarlo para proporción áurea, y me di cuenta de lo siguiente, que al hacer 584 más 365 al cuadrado y sacar su proporción áurea es igual a 13 veces al cuadrado, o es igual el 13 multiplicado por sí mismo por 292 lunaciones. Entonces es bastante interesante cómo todos estos números arrojan la Luna, arrojan Venus, arrojan la Tierra, arrojan phi, siempre en estos números que tienen que ver con la cronometría nativa, que es el 73 y el 13, como lo podemos ver aquí. Por eso es que decimos que son dos números muy importantes, dos números que generan esta sinergia, que generan estos datos tan interesantes, que generan estos datos que tenemos que estudiar más profundamente. ¿Qué significa? Tenemos que entrarle desde la filosofía del número. ¿Qué significa que un número se multiplique por sí mismo? ¿Qué significa que estos resultados generen las proporciones áureas? Que estos números con el 73 estén en función de la Luna, cuando es venusiano y terrestre, porque pueden ser expresados también en términos de la Luna. Allí hay entonces un mecanismo oculto del que quizá no hemos entrado muy de frente, sin entender cabalmente lo que serían los números propios del mecanismo calendárico. ¿Por qué es que son tan importantes estos números? Porque realmente engloban cómo se están moviendo esos astros ahí en el cielo, y cómo es que se van acotando a estos ciclos de generación humana, como son los números, pero que de alguna manera representan lo que está sucediendo allá afuera en la naturaleza. Bien, pues hasta aquí este video que hemos hablado de estos dos números muy importantes del mecanismo cronotológico de Anáhuac, que es el número 73 y el número 13. Muchísimas gracias.